Los temas del día pasan una vez más por esa reunión del Consejo Fiscal. Las comunidades autónomas, 6 comunidades autónomas sí que aceptan la quita de una parte de la deuda del Fondo de Liquidez Autonómica, pero la mayoría, las del PP, dicen que no. Claro, políticamente eso es complicado de venderlo, ¿no? Porque ¿cómo cuentas tú eso a tus votantes? Aunque claro, María Jesús Montero lo tiene bien amarrado. Dice, vale, si yo doy el dinero es para ganar yo las elecciones. Lo voy a recordar cada día en Andalucía. Y si Moreno no quiere el dinero, pues lo voy a recordar cada día también y diré, cuando yo llegue os doy el dinero. Sí, yo creo que el caso de Andalucía es el más sangrante de todos, ¿no? O sea, es evidente que todo el proceso de condonación de deuda es una forma de uso personal de recursos del Estado, en este caso de gestión de la deuda, para mantener el gobierno en la Moncloa. Pero en el caso aún más sangrante es el de la Comunidad Autónoma de Andalucía, después de que sea la ministra María Jesús Montero la que es nombrada candidata. Ella tiene el arma en la mano, tú lo acabas de explicar muy claramente. En el caso andaluz, tiene un arma para esgrimir en la campaña andaluza frente al actual presidente del Partido Popular. Si tú no quieres la quita de deuda, yo te voy a echar en cara. Si tú la aceptas, voy a seguir diciendo que he sido yo, con lo cual para ella, en este caso, y de cara a la campaña andaluza, todo apunta a que es un win-win en todo caso. Bueno, es que al final todo esto es muy maniqueo, ¿no? Porque además de salir la ministra Pilar Alegría, decías la frase, ¿no? De ¿cómo puede ser que el Partido Popular se niegue a quitarle la hipoteca a una persona, ¿no? Pues perdona, lo que están diciendo aquí es vamos a hacer una sangría para pagarle la hipoteca al vecino que ha despilfarrado. Pues entonces eso, desde luego, no es justo. Y luego, claro, entonces meten al resto de comunidades. Dicen café para todos. Pero ¿qué ocurre? Que al final, primero, ni eso tampoco es del todo equilibrado, porque hay comunidades como la Comunidad Valenciana que esa deuda viene de una falta de financiación estructural por parte del Gobierno de España y de los gobiernos de España, de muchos que ha habido. Entonces dicen, no, os quitamos la deuda que nosotros hemos generado. Entonces, al final son parches que se usan para intentar enmarronar y tapar lo que es un pacto de corrupción política para seguir en la Moncloa con Esquerra Republicana de Cataluña, se mete al resto de comunidades y no se soluciona el problema de base, que es la financiación autonómica. Claro, cuando dice o condonas o condenas a tus ciudadanos. A ver, si no reducir el 20% de la deuda del Fondo de Liquidez Autonómica y pasarla al Estado y repartirla entre todos es condenarlos, lo que estamos haciendo al condonar a esas comunidades es condenar al resto de ciudadanos. Efectivamente. Es decir, ella misma se ha metido en el hilo. Es efectivamente. Pero además es la estrategia socialista desde que está en el gobierno, es decir, es un chantaje constante. Es esto o lo otro, y lo otro siempre es vendido como lo negativo, ¿no? En este caso, y en este caso es lo que tú dices. Condono la deuda de una serie de comunidades, pero condeno a las demás a pagar el resto cuando claro. no. Cuando no, o sea, tienen los deberes mejor hechos o tienen menos deuda, etcétera. Y además hay una cuestión también bastante socialista de fondo aquí, y es que condenas precisamente a aquellas comunidades autónomas que han favorecido a sus ciudadanos manteniendo un IRPF más bajo o bajando incluso ese IRPF, porque uno de los criterios es haber recaudado más impuestos. Sí. Es decir, si una comunidad autónoma recauda más impuestos, gasta más, pero gasta peor, le perdono más deuda que a una que recauda menos impuestos. Está pensado exactamente para que Madrid y Andalucía no puedan reclamar. Exacto. De hecho, Madrid ha hecho las cuentas hoy y ha dicho que es un 40% menos de lo que les correspondería según ese mismo criterio. Con lo cual, claro, a ti te condonan el 40% menos de deuda, pero tienes que condenar a tus ciudadanos a pagar solidariamente el 40% más de deuda del otro. Uh-huh. Es todo un sin Dios. Y además, hablabas tú antes de la financiación. El gran pacto de financiación, el problema que hay, si lo reabren, es que no solo hay que condonar, porque ya Puigdemont pide condonar toda la deuda catalana, sino que ellos ya piden un paso más allá, llevar su propia hacienda. Entonces, es decir, vale, yo te dejo a ti libre, me quedo con tu deuda, te pago tus jubilados y tú te gestionas tu dinero. Bueno, pero es que aparte aquí hay un tema que hay que hacer énfasis. Parece que condonar la deuda es, esta deuda desaparece y ya no existe. No, no. Esa deuda pasa al Estado, sí. Que es por eso decimos lo de que entre toda la comunidad pagamos con una sangría lo de un vecino. Oye, es que el dinero no desaparece, no hay nada que sea gratis. Hay que repetir mucho esto de gratis, significa que lo paga otro. Entonces, siempre que se habla de, no, pero ¿cómo se puede oponer a alguien a que le perdonemos una deuda? No, perdonarle la deuda a Cataluña o a quien sea la asumimos entre todos. Y encima, además, de una comunidad que siempre se ha negado a ser solidaria con las comunidades más desfavorecidas. Entonces, no solo es que le estés condonando la deuda a un vecino, sino que encima se la estás condonando al vecino rico que ha despilfarrado y se ha arruinado en su despilfarro. Miguel Córdoba, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Jaume. Encantado de estar con vosotros. Nuestro experto profesor. Yo no sé si tienes hipoteca o estás de alquiler. Si tienes hipoteca, te rebajan el 20%. Si estás de alquiler, te tendrían que pagar el 20% del alquiler.
Lo he hecho muy patán para No. que tú me cuentes tu versión. Bueno, vamos a ver, este tema es un tema que no tiene nada de económico, es un tema meramente político. Al final, cuando tú planteas un tema de endeudamiento, pues tiene muchos matices, pero lo importante es quién paga, ¿no? Entonces, el problema que tenemos en esta historia es que hay que darle 17.000 millones a Cataluña como sea, como evidentemente no puedes decir se los regalo y ya está, pues dice, venga, pues metemos un poco a todas las demás con unos criterios que evidentemente benefician a quien benefician y tal. Pero esto, seamos realistas, esto no es más que un asiento contable. Las administraciones públicas son varias, ¿no? Entonces quitas la deuda de una administración autonómica y coges la deuda y la pones en la administración estatal, que efectivamente lo que supone es que todos los españoles deben esa deuda ya. Si beneficias en ese reparto a alguna comunidad autónoma, como puede ser el caso catalán, pues estupendo, entonces cumples lo que te están diciendo. De hecho, estaba hablándose de 15.000 y ha puesto 17.100. Es decir, que el planteamiento es exclusivamente político y esa deuda la seguimos teniendo. España sigue teniendo esa deuda porque lleva sin pagar deuda, pues no sé, 20 y tantos años. Entonces, hay que ser realistas. Estoy de acuerdo, es el que es, no beneficia pues a nadie. Encima le tiende una trampa al Partido Popular en el sentido de que dice, vale, pues si no lo pides, entonces estás perjudicando a tus ciudadanos, lo cual, bueno, pues dice muy poco de lo que debería ser una gestión, digamos, objetiva en temas de gobierno, ¿no? Entonces, bueno, pues es una más de un trilero que tenemos de presidente del gobierno y que sigue haciendo de las suyas. Oye, Miguel, el Fondo de Liquidez Autonómica, cuando en su momento hablamos de ello tú y yo, que éramos un poco más jóvenes, era cuando para financiarse en el mercado general, en los mercados, España tenía que llegar al 6%, lo rebajaron porque Draghi se puso a dar a la máquina de los billetes, pero las comunidades no llegaban tampoco y creo que se financiaban entre el 4,30 y el 5,80. Entonces el FLA dijo al 1 y algo por ciento. Yo recuerdo que en Cataluña se quejaban porque decían que Rajoy ganaba dinero prestándoles dinero a ellos. Ahora el FLA, la deuda del FLA sigue financiada a un porcentaje muy inferior de intereses, es decir, al pasarla al gobierno central puede ser que tengamos más presión de los acreedores y por tanto que suba la prima de riesgo. Vamos a ver, la prima de riesgo está artificialmente situada ahora mismo en torno a 65 puntos básicos, ¿no? Recordad que en la época de Rajoy llegó hasta 600. Sí, por eso. La prima de riesgo como tal se mide a nivel país, ¿no? Por eso. Entonces, ahora mismo es una prima pequeña. No obstante, yo sí creo que no precisamente... Uy, ¿me estáis escuchando? Sí, atentamente. Sí, perdonad. No, decía que yo sinceramente no creo que eso nos vaya a afectar directamente como país, ¿no? Porque evidentemente esa prima de riesgo ya no baja a los niveles autonómicos, básicamente porque hay muchas comunidades autónomas que no han emitido deuda, no tienen capacidad de acudir a los mercados, ¿no? Lo que sí es cierto es que desde hace pues unas semanas el modelo de la Unión Europea ha cambiado. Y es cierto que al final la deuda pública ya teóricamente al menos, pues cuando vence ha vencido y no se compra más por parte de la Unión Europea. Claro, ¿eso qué significa? Bueno, por el Banco Central Europeo, ¿no? Pues, ¿eso qué significa? Bueno, pues significa que obviamente alguien tiene que comprarla. O sea, en los últimos, 6, 7, 8 años, el 85% de la deuda pública española la ha comprado el Banco Central Europeo. Sí. Entonces, a ver quién la compra. Y yo estoy esperando, porque esto evidentemente llevará su tiempo. Yo sé que el equipo de Carlos Cuerpo compró mucha deuda pública en los meses anteriores, emitió mucha deuda pública en los meses anteriores, precisamente para tener un cierto colchón. Veremos a partir de primavera cómo funciona el colchón y las necesidades de los 60.000 millones de euros de deuda pública que nos ha dicho el ministro Carlos Cuerpo que va a necesitar extra este año. Es una pasta, Es mucho dinero. Sí. Yo voy a volver un momento a la trampa política del Partido Popular que señalaba Miguel. Yo estoy deseoso de saber cuál va a ser la respuesta, porque además la trampa es muy grande porque va a salir adelante en la reunión de hoy, sí o sí. Pero solo necesita, si no recuerdo mal, el voto favorable de una comunidad autónoma. Sí, no es ni porque siquiera... el gobierno ya tiene su propio peso. Exacto. Pero es que ese voto favorable, o sea, esa forma de ganar la estableció Rajoy en esa comisión. Exacto. O sea, es algo de calidad democrática cuestionable,
que viene de una herencia del Partido Que ya hizo el Popular, PP, efectivamente. Entonces quiero ver cómo sale de la trampa el Partido Popular, que en buena medida se creó a sí mismo, hace años. Sí, eso pasa un poco como Cospedal, cuando redujo los diputados en Castilla-La Mancha y en las siguientes elecciones le tocó a ella marcharse. El PP a veces se pone trampas a sí mismo, no lo sabe, se las intenta poner al PSOE y luego se las acaban comiendo ellos. De hecho, si hubiesen mantenido la ley electoral que Cospedal reformó, ahora sería Paco Núñez presidente de Castilla-La Mancha. Pero bueno, eso es una anécdota. Sí, es verdad. Pero sobre lo que decía Juanan de la trampa, bueno, yo creo que al final la batalla va a estar más en el Congreso que en el Consejo. En el Consejo ya el gobierno solo necesita una y tienen el gobierno más una que es Cataluña. Y luego la cuestión es si esto se puede aprobar en el Congreso, porque Compromís ya ha dicho que tal como lo han presentado no. Junts también ha dicho que ellos no están a favor, pero bueno, Junts ya lo veremos a cambio de que se lo aprueban y vamos a ver el resto de grupos. Pero bueno, al final es el cambalache de siempre, ¿no? Y por volver también un poco a la parte política, incluso relacionada con el gasto público, vemos como siempre se juega con el dinero de todos y más con la deuda, que es una cosa que parece que es un número. Oye, no, la deuda es lo que vamos a tener que pagar los jóvenes cuando no estén gobernando ya. Es una carga que nos deja Sánchez a los que vengamos después, no sé si en la política, pero como ciudadanos lo vamos a tener que pagar después. Entonces al final, pues sí, juegan la bolita, para satisfacer a sus socios. Como yo no me voy a tener que comer el marrón, pues ya se lo comerán otros. Miguel. Sí. Hablando de la parte política del asunto, ¿no? de cómo se gestiona la deuda y de qué tendría que hacer una comunidad autónoma, por ejemplo Madrid o Murcia. Dice, bueno, pues oye, cojo el dinero, lo pido en voz alta y aunque sea me pongo colorado, pero al final me interesa. ¿Interesa que se rebaje esa deuda o no? A nivel político. Como hemos dicho, a nivel político es una trampa, es un juego de trileros y evidentemente, vamos a ver, en condiciones normales, tal y como están las cosas, si por ejemplo Isabel Díaz Ayuso no acepta la zanahoria que le da esa Sánchez, pues obviamente estaría perjudicando a los madrileños. Si la acepta, pues a nivel político estaría haciéndole el juego, con lo cual, por eso digo que es una trampa saducea, ¿no? Es un tema realmente que no está bien, yo lo veo muy poco democrático, y que lógicamente, al final, repito, a nivel de endeudamiento de administraciones públicas, que es el dato básico con el que se rigen a nivel europeo, etcétera, no va a cambiar, simplemente es quien la debe, ¿no? Aquí tenemos que tener en cuenta, yo creo que habría que irse un poquito a la evolución que ha tenido la deuda autonómica. Cataluña está cerca de los 100.000 millones desde la época aquella de los bonos patrióticos de Artur Mas, ¿no? Al final, el planteamiento es que cuando ha llegado el vencimiento de aquellos bonos había que pagar como fuera, y ya Cristóbal Montoro en su día, y yo nunca lo entendí, dijo que bueno, pues que oye, que vamos a ver cómo lo apañamos, esto de la imagen de España y tal, y eso no está bien. ¿Por qué? Porque si ahora hacemos un ratio tan sencillo como decir la deuda autonómica dividida por el número de habitantes, resulta que la deuda que tiene Cataluña por habitante es 3 veces y media más que la deuda que tiene Castilla y León. Es decir, se ha derrochado durante 20 años todo el dinero del mundo, incluidas embajadas y demás, en Cataluña, mientras que en Castilla y León, por ejemplo, por decir algo, digamos que está en el otro extremo, pues han sido mucho más cuidadosos con la deuda y no se han endeudado. Este tipo de planteamiento que está haciendo ahora el gobierno, primero es injusto y desde luego para mí no es nada democrático. Y luego pensando en el futuro, porque dentro de 10 años puede pasar lo mismo. Sí, no, por supuesto. Sí, pero claro. Sí. Precisamente la trampa de siempre, ¿no? Y luego aparte, aquí hay una cuestión que estamos hablando con todo esto de los cambalaches, las cesiones, etcétera, que no tiene fin, que es que al final se juega siempre con, bueno, lo decía ahora, con el futuro de los ciudadanos, pero sobre todo hay un problema que es que no se dice la verdad, la oposición no se atreve a decir la verdad, como pasó con el decreto ómnibus. Oye, no, ¿por qué no puede la oposición? Y creo que los ciudadanos lo entenderían, porque los ciudadanos no son tontos y no son menores. Oye, es que este gobierno está pretendiendo una trampa y no lo vamos a aceptar porque es una trampa y tienen ustedes que entenderlo. Y yo creo que hasta ahora lo está haciendo y no caerá de nuevo, esperemos, en la división, ninguna comunidad autónoma. Todos los partidos están pendientes de las elecciones, aunque quede mucho tiempo. Sí, pero la cuestión es que yo creo que tiene que dar más rédito electoral, y da más rédito electoral ser consistente y decirle la verdad a la gente, decirle, oye, mira, no vamos a aceptar esto porque es una trampa, porque es una mentira y porque es una manipulación del gobierno para intentar usar a los electores como rehenes en sus
campañas de gasto. Entonces hay que decir no. Miguel, ¿tú crees que ser honesto en política merece la pena? Hombre, yo siempre he creído que eso es así. Lo que pasa es que, claro, el concepto de política a lo mejor es un concepto que hay que ver según las personas. Es decir, yo creo que, pues en general, por lo menos en una serie de años de la transición, yo creo que hubo honestidad en la política. Y estoy hablando de la época de Suárez, de la época de Felipe González, de la época de Calvo Sotelo, de la época de Aznar, por lo menos en su primera legislatura. O sea, creo que sí que hubo honestidad en la política. Desgraciadamente llevamos ya un tiempo que realmente para mí la honestidad digamos que ha cambiado su significado para muchos, ¿no? Yo creo que sinceramente ahora mismo en el caso del gobierno de Sánchez el objetivo básico es, y no es otro, que mantenerse en el poder como sea, y es evidente que estas medidas que está tomando, luego la última esta que estáis comentando, realmente a mí me parece increíble que uno ceda hasta esos niveles simplemente por mantenerse en el poder, porque sabe que sin los votos de Puigdemont no puede gobernar. O sea, yo estoy sorprendido de que siga gobernando con el gobierno Frankenstein de 7 o 8 partidos ahí y haciendo los equilibrios que hace. Y que lo único que le puede reconocer a Sánchez es que es un buen político, buen entre comillas, no estoy diciendo que sea bueno, sino buen político en el sentido de que es capaz de llegar a estos niveles, ¿no? Sí, sí. Pero yo como ciudadano creo que para mí no es democrático, no es honesto las decisiones que está haciendo, porque no está pensando en la globalidad de los individuos, que es lo que tiene que hacer un gobernante político. Está pensando en él, en amigos, familiares y gente de carnet. Es un político avispado, efectivamente, pero igual no es buen político a la antigua usanza. Por cierto, el colchón suele durar 8 o 10 años. Si en su manual de resistencia dijo que lo primero que hizo fue cambiar el colchón, quiere llegar hasta el 27, al menos amortizaremos el colchón. Si hay que cambiarlo antes, nos va a costar una pasta el colchón. Es una broma, ¿eh? Pero... Efectivamente, sí. Volviendo sobre la honestidad, si me dejas un segundo, adelante. Yo creo que sería lo deseable en política, ¿no? Ser honesto. El problema es que hemos comprobado que no te da votos en la actualidad. Pero yo creo que es, o por lo menos de mi modo de entender, es como debería ser la política. Y solo un apunte, yo no creo que Sánchez sea un gran político, creo que es un gran jugador de lo que ha convertido él mismo y su entorno la política en España, que no es política de nuevo, sino es un juego al que él sabe jugar más que el resto. Ha cambiado las reglas por completo, las ha puesto él y por eso están siempre en su juego. El que juega muy bien, bueno, dicen que juega muy bien es Donald Trump. A ver, lo último que sabemos de Zelensky es que, extrañamente, porque pensábamos que no iba a ceder en nada, lo último es que acepta un acuerdo con Trump para sentarse a hablar con él de una vez, para que le tenga en cuenta, y es, vale, podrás coger mis tierras raras hasta la cantidad que me hayas puesto de dinero, pero a cambio no me dejes tirado. Ese no me dejes tirado, algunos interpretan, vale, que Europa se espabile y ponga 100.000 soldados. Pero si son soldados de la Unión Europea, son también de la OTAN, y Putin no lo quiere. A no ser que Trump diga a Putin, oye, en esta línea, del río de Dnipro para acá, le llames como le llames, va a haber soldados de la OTAN. ¿Eso se puede conseguir? Pero es que no son soldados de la OTAN exactamente. Es decir, si los ponen a título, vamos a decir, individual, Francia, sí, Reino Unido, como una misión nacional, son soldados de países de la OTAN, pero en este caso... No es la OTAN la que lo defiende. No es la OTAN, y si Rusia atacase a esos soldados, no podrían invocar Francia y Reino Unido, que son los que lo están proponiendo, este artículo de la OTAN que permite, pues, es una intervención generalizada para defender a los países atacados. Entonces, bueno, Trump dice ahora que Putin lo acepta. Hay que ver si esto es verdad, hay que ver si esto es cierto. El Kremlin lo niega, pero bueno, hasta un punto podría ser una solución entendible, ¿no? Oye, mira, venga, pues Europa pone la defensa de Ucrania. Lo que pasa es que aquí me parece interesante comentar... O sea, Trump cobra y nosotros pagamos más soldados. No, esa es la cuestión. Que aparte el otro día, cuando Trump tiene una estrategia de negociación que siempre es la misma, que es suelta la burrada y luego ya consigue el punto que originalmente parece inasumible, pero que al final, pues, es un punto medio entre la burrada y el punto original, pues bueno, el punto medio es el mejor. Entonces, cuando él dijo aquello de que Zelensky era un dictador, de que si no actuaba ya se iba a quedar sin país, resulta que no estaba negociando con Putin, que con quien estaba negociando era con Zelensky, y a Zelensky le estaba diciendo, oye, acéptame el acuerdo de las tierras raras, porque si no te dejo completamente vendido. Entonces, claro, hay un acuerdo ahora entre Estados Unidos y Ucrania, sí, bueno, pero ¿en qué términos? Los términos de que Trump la ha puesto contra la espada y la pared. ¿Es bueno que haya un acuerdo entre Estados Unidos y Ucrania? Pues hasta cierto punto, hombre, mejor eso a que le dejen vendido, pero la cuestión es que a mí me
Pues me preocupa que con quien esté negociando Trump no sea con Putin para poner fin a la guerra, sino con Zelensky para sacar tajada. Sí, yo voy a retomar desde un punto que señalaba Hugo, y es esa manera que tiene Trump de lanzar globos sonda a los decibelios altísimos para después irse para atrás o encontrar otra forma. No podemos valorar lo que haya acordado con Zelensky porque ni siquiera sabemos lo que ha acordado, claro. Y probablemente de aquí a una semana sepamos algo nuevo, o una semana o mañana, quiero decir, sepamos algo nuevo que sea distinto. Es muy difícil valorar porque tampoco ni siquiera conocemos los términos del acuerdo con Putin de hace unos días y ya parece que se nos ha olvidado, ¿no? A mí lo que me preocupa realmente de todo este contexto es cuál es el encaje de Europa y por extensión de la democracia liberal en un momento en el que parece que tenemos dos personas, que son Putin y Trump, decididos a cargarse la democracia liberal como tal. Entonces yo creo que es el momento de que toda Europa se ponga las pilas respecto a esto, a raíz de que hay dos potencias jugando con un territorio que va a ser europeo, que quiere ser europeo. Las peleas ayer de Macron y Trump, Miguel, para la imagen, la verdad, la imagen de la reunión juntos y después cómo lo sienta orillado como un secretario de Estado en su mesa, eso imagino que es más es una lucha por la imagen, pero ¿significa algo para la Unión Europea? ¿La visita del presidente Macron ha ayudado un poco a la Unión Europea ante Trump? Vamos a ver, la visita del señor Macron ha sido buena para el señor Macron, que evidentemente tampoco está en su mejor momento, ¿no? Claro. Pero es evidente que desde el momento en que Scholz había, digamos, ya estaba un poco fuera de juego, pues Macron ha sido un poco el que ha salido allí diciendo, oiga, buenas, aquí estoy yo, estos somos Europa y estas cosas. Otra cosa es que al señor Trump le importe mucho el tema de Europa. Yo creo que nos está ninguneando y bastante, ¿no? El comportamiento del señor Trump, en mi opinión, es un poco de matón de barrio. Dice, aquí estoy yo, aquí es hacer lo que yo digo y punto, ¿no? Yo creo que realmente un planteamiento como el que está haciendo Trump en los dos frentes de guerra que hay, ¿no? El ucraniano, con el tema de que las tierras raras para mí, o en el caso de Gaza, decir, a ver, que me echen a los 2 millones de gazatíes, que yo me quedo aquí esto para hacerme un resort con el vídeo ese que habéis visto por ahí, pues realmente a mí me avergüenza, yo siento vergüenza ajena. Evidentemente sí, el señor Trump no es precisamente un intelectual y tengo mis dudas de que sea incluso un demócrata, ¿no? Ya vi lo que pasó hace 4 años en el Congreso, ¿no? Entonces, bueno, pues el tema está en que los americanos le han votado y eso es un hecho que no podemos ignorar. Y yo creo que esto está significando un cambio absoluto en lo que ocurrió desde después de la Segunda Guerra Mundial. Con el Plan Marshall a partir de 1948, Europa aceptó la tutela de Estados Unidos, se creó la OTAN y al final ha sido Estados Unidos siempre ahí con submarines, el que parece que ha estado siempre ahí cuidando de nosotros. Bueno, a lo mejor nos tenemos que emancipar. A lo mejor tenemos que crear un ejército europeo, a lo mejor tenemos que ser autónomos y a lo mejor tenemos que decidir de una vez por todas que, bueno, pues que Estados Unidos haga su política y nosotros haremos la nuestra. Estados Unidos es el 5% de la población mundial, hay un 95% restante que está fuera. Bueno, pues a lo mejor tenemos que establecer unas alianzas de otro tipo, o al menos comerciales, y ya está. Pero decir que el señor Trump llegue y diga aquí se hace lo que yo digo porque ya está, y porque soy el que tiene los cañones. Pues yo creo que Europa tiene que dar un poco un paso al frente, unirse más y decirle al señor Trump, bueno, oye, mira, este es tu planteamiento, vamos, que tú exijas a un país que está hundido como es Ucrania, que te tiene que ceder a futuro la mitad de sus tierras, el fondo de su riqueza, pues a mí es que me parece que eso de democrático tiene muy poco, ¿eh? Sí. Sí, bueno, yo coincido con Miguel en el que creo que la respuesta que debe dar Europa es un poco plantearse hacia dónde quiere ir y ver cómo se logra esa integración. Pero hay una cosa que él señalaba y que yo también quería señalar antes, que es si Trump es demócrata o no. Bueno, es que el que parece que es su titiritero, que es Elon Musk, dudaba ayer de que los jueces pudiesen decirle algo a los políticos en Twitter. Ponía un tuit diciendo y hablando abiertamente... Eso no está aquí por España también. Claro, es que ese discurso de la tiranía de los jueces ya lo estamos viendo aquí por parte de otras fuerzas políticas de signo quizá opuesto, a las que no hemos dudado en tildar de antidemocráticas. Entonces quizá hay que empezar a hablar directamente de que no es una persona democrática o demócrata. El tema es que si su administración tiene a alguien competente y más o menos políticamente formado. Bueno, o si va a ser todo así, porque 4 años así vamos a acabar muertos de infarto. Se hablaba de Marco Rubio, ¿no? Que es el secretario de Estado, que digamos que es como el ministro de Asuntos Exteriores de los Estados Unidos. Decían como que Marco Rubio era el más sensato de todos.
Pero bueno, ¿hasta qué punto? Porque luego vemos esto, parece que el presidente es más Elon Musk que Donald Trump. Entonces, bueno, de todas formas yo siempre digo, o desde que ha llegado Trump, que no hay que dejar de ver el no hay mal porque por bien no venga con todo esto, que es que por fin Europa vamos a entender por la fuerza que no podemos renunciar a nuestro espacio y a nuestro lugar en el mundo y que no podemos depender eternamente de que en Estados Unidos gobiernen o los demócratas o los republicanos más afines a la estrategia europea. Porque llevamos así muchos años y Europa perdió completamente su sentido. Nos hemos olvidado de que la civilización no es el estado natural de las cosas. El estado natural de las cosas es la jungla. La barbarie. Esto lo dice Borrell, sí. Que fíjate que es socialista, ¿no? Pero tiene razón. Y en realidad esa frase viene más de Ortega y Gasset que de Borrell, pero bueno, él se la apropió y la conocemos por él. Y entonces Europa se ha olvidado de que el mundo es la jungla y se ha pensado que el estado natural era nuestra civilización y se ha puesto con otras cosas, con la descarbonización, que puede estar en algunos aspectos muy bien, con la inclusión, con la diversidad. Pero oye, ¿y dónde está lo importante que es la seguridad, la libertad y la propia filosofía europea, ¿no? Que es la defensa de los derechos y libertades de todos nuestros ciudadanos? Y para defender esos derechos y libertades pues hace falta una capacidad de, valga la redundancia, defensiva. O sea, acoger a Ucrania como miembro de la Unión Europea y por tanto también compartir con ellos sus deudas, pero también sus recursos naturales, pero formar una especie de sistema de defensa europeo, llámale una OTAN europea o como sea, eso, Miguel, no solo cuesta muchos millones, cuesta décadas, ¿no? Sí, eso, sobre todo, efectivamente, porque hay que conocerse. Es decir, claro, el planteamiento está en que Ucrania está muy lejos y evidentemente no es como, digamos, los franceses, los italianos que nos conocemos para bien o para mal, ¿no? Entonces, esa gente pues tiene que, digamos, acoplarse a lo que es Europa cuando ha pasado toda su vida, pues desde los pogromos de la época soviética hasta ahora, ¿no? Es decir, los ucranianos en los años 30 se morían literalmente de hambre. Bueno, vamos a ser realistas, o sea, eso va a costar. Pero claro, lo que no podemos hacer es que Putin diga, aquí la OTAN no entra. Bueno, vale, ya está lo que diga. El Putin dice, oye, tus tierras raras para mí. Vamos a ver, se supone que es un país europeo, que a lo mejor no tenemos algo que decir, ¿no? Entonces, yo creo que al final Ucrania tiene que buscar su futuro y que es un país que es pobre en el fondo y que como el resto de todos los países de la antigua Unión Soviética, ¿no? Os recuerdo que el PIB de Rusia es de 1,8 billones, mientras que el de Italia, por ejemplo, es de 2,1. Es decir, Italia es bastante más económicamente hablando que toda Rusia. Otra cosa. Oye, y a nivel ejército, a ver, Ucrania no tenía apenas ejército, se las ingeniaron como pudieron, ahora tienen ayuda externa, pero Rusia tampoco ha demostrado ser una gran potencia. O sea, está tirando de los coreanos. No. Tenía ahí unos tanques ahí de la época soviética y esas cosas. Yo tengo mis dudas del sistema nuclear, de que le den al botón rojo y les exploten a ellos allí los misiles. Cuidado, Es decir, lo que sí es cierto es que hay una amenaza y eso es lo que explota a Putin. Entonces, en fin, yo la verdad es que creo. Claro, pero que si Rusia se da cuenta o sea, si enseñamos a Rusia que no son lo que ellos dicen. Es decir, conseguimos demostrar que con 4 ejércitos aquí europeos te podemos dar caña. Y Trump puede apretar el gatillo, igual Putin frenaría un poco sus ansias. Y Trump seguiría liderando el mundo. Pero para eso tenemos que tener el ejército europeo. Y ojo, no sería tan caro, porque estamos 20 y tantos países gastando igualmente. Si unimos el esfuerzo común con sinergias y haciendo las cosas bien y dejando de pensar que el país de al lado no es mi amigo, sino alguien que conozco pero que me da miedo, entonces la cosa funcionaría. Un ejército europeo no tiene por qué ser más caro que 27 ejércitos por separado. Lo que pasa es que hace falta gente que no sean ideólogos políticos, como nos pasa en España, sino gente con capacidad de gestión y que sean capaces de engranarlo todo eso. Y con un ejército europeo bien pertrechado y con una tecnología que la tenemos buena, tanto la inglesa como la alemana y tal, pero la alemana, no, la francesa, etcétera. Bueno, compartiendo un poco todo esto, sinceramente, podemos plantarle cara a Putin como han hecho los ucranianos, que nadie se creía hace 3 años que Ucrania iba a aguantar los ejércitos de Putin. Bueno, yo aquí dos
puntualizaciones. La primera, también cuidado con pensar que podemos humillar a Rusia, no sé si podemos hacerlo. No, humillarla, pararle los pies. Sí, pararle los pies. Decir que ellos no nos humillen. Pero como hemos dicho aquí, al matón del patio decirle que entre todos le podemos. Sí, eso perfecto, pero cuidado también con decir, bueno, vamos a ganarle la guerra a Rusia, que hay que ganarle sería deseable ganarle la guerra a Rusia, pero cuidado también con un Versalles 2.0, porque claro. Esto puede revivir. Estamos hablando muchas veces que parece que estamos en entreguerras, a ver en qué periodo, si la historia rima, en cuál estamos exactamente. Luego, por otra parte, se habla de un ejército europeo y a mí me parece que es un tema que se habla siempre, el ejército europeo, que no es realmente del todo útil como estructura, es decir, vamos a poner una fuerza común, porque además, ¿quién decide sobre ese ejército europeo? Lo que sí que creo que tiene que haber es una política verdaderamente común en defensa, en la estrategia de seguridad, y que deje de estar al servicio de los intereses nacionales hasta cierto punto. Lo que tienes que estar es al servicio de toda Europa. En la PAC, por ejemplo, para el tema agrario, bien que está bien embridado todo, sí, y no dejan que se escape ni un agricultor. Si montas una PAC militar... Sí, voy a retomar la idea de Hugo. Creo que el problema del ejército europeo, que yo creo que puede ser deseable como algo a futuro, el problema es el propio funcionamiento de la Unión Europea. Si queremos crear un ejército europeo para la guerra de Ucrania y Rusia, probablemente el ejército europeo llegue para cuando nos hayan invadido desde Marte. Sí. Es verdad, esto es así, es un hecho. Sin embargo, hay mecanismos que pasaron durante el COVID, y voy a hacer un paralelismo, por ejemplo, con la tan deseada deuda común de la Unión Europea, que nunca ha llegado, pero sí que se hicieron mecanismos durante el COVID para emitir determinados fondos comunes o para hacer compras de vacunas comunes a partir de una unión de todos los países. Creo que por ahí, coordinando los ejércitos nacionales de cada país, se puede crear una fuerza conjunta, llamémosla temporal o como la queramos llamar, sin necesidad de pasar por todos los trámites burocráticos de decidir quién está controlando esto, cuál es el organismo que creamos, etcétera, etcétera, etcétera. Y que la OTAN tampoco es un ejército común, o sea, que podemos tener una especie de fuerza europea o de organización europea de la defensa, sin pensar que tenemos que crear un ejército europeo bajo un mando único. Sí. O sea, lo que tiene que haber es yo no soy experto en defensa, aquí nos falta Dani de la Rosa, que es el experto, ¿no? O sea, puede haber a nivel operativo un mejor funcionamiento, más concentrado y que no dependa de 27 personas. Pero también hay, insisto, esto del ejército europeo, de poner todos una fuerza común al servicio de la Comisión Europea o del Consejo Europeo, pues me parece que va a ser menos útil que si decimos, oye, mira, vamos a mandar estas fuerzas coordinadas, y hay esos mecanismos de coordinación existen y se pueden reforzar para tener una fuerza de paz en Ucrania. Eso sí se puede hacer. Todo esto cuesta dinero, Miguel. Hay que buscar otros mercados, dado los aranceles y dado el tratamiento que tenemos con China y con Rusia. Por ejemplo, intentar potenciar nuestras relaciones con Sudamérica, Centroamérica, o intentar potenciarlas incluso con algunas partes del sur de Asia o de África, o ya está todo copado por los chinos y los americanos. No, yo creo que no, que creo que tenemos todavía mucho que hacer. Es decir, vamos a ver, lo que sí es cierto es que desgraciadamente Europa pues lleva unos años un poco adormecida. Nos hemos convertido casi un poco en un parque temático, como vienen muchos turistas, pues vivimos de eso, les servimos la cervecita, les ofrecemos, pues eso, que compran apartamentos, que vengan a las tiendas de playa y tal. Claro, eso, bueno, pues evidentemente, yo no digo que eso sea malo para la economía española y en general europea, ¿no? Pero lo que sí es cierto es que también hay que producir. Nos hemos desindustrializado de una manera increíble en los últimos 30, 40 años. España estaba en un 33% de industrial, el PIB ya está en 16%. Y eso se ha hecho con la aquiescencia de los gobiernos. Entonces, bueno, pues yo creo que ese tipo de cosas hay que cambiarla. Para mí hay un tema muy claro cuando hablamos de que nos tenemos que coordinar y esas cosas. Los famosos 140.000 millones de los PERTES, ¿no? De las ayudas después del COVID y estas cosas. Yo, sinceramente, ¿creéis que eso ha ayudado a cambiar la estructura, digamos, empresarial de gestión de España? No. Realmente no, realmente ese dinero que está viniendo de Europa para que partes en crédito, la mitad aproximadamente, pues al final mucho ha ido a las administraciones públicas, mucho ha sido manejado ideológicamente por gente próxima o afín al gobierno. Esa no es la solución de Europa. Comentabais, no, es que esto es un tema de coordinación. Mira, el señor Trump es el capitán general de los ejércitos americanos y nadie de Ohio o de Alabama le va a decir a Trump lo que tiene que hacer con el botón rojo. Entonces, mientras no seamos capaces de competir en eso, es decir, de tener la capacidad
como Europa, Estados Unidos de Europa, no desunidos, pero que tengamos la capacidad de tomar ese tipo de decisiones, estaremos siempre en inferioridad de condiciones. Y siempre un señor como Putin o como Trump nos dirá lo que tenemos que hacer y tendremos que hincar la rodilla. Sí, pues que ahí tal vez sí que, bueno, cuando aparecen aquí en escena Macron, Starmer del Reino Unido, creo que ahí se nota la diferencia. Oye, es que tal vez no tengamos tampoco la capacidad de hacer un ejército europeo ni un comandante en jefe de los ejércitos europeos, porque hay 27 ejércitos europeos y los más potentes son los de Francia, Reino Unido, y luego ya no sé en qué medida España, Alemania, Italia pintamos algo ahí. Sobre todo Francia y Reino Unido está ahora fuera de la Unión Europea, pero está jugando en el marco europeo, por suerte, son los que tienen la capacidad de defendernos. Sí, sí. Y tienen el arsenal nuclear y tienen las mayores capacidades militares. Entonces, y además son ellos quienes quieren mandar las tropas a Ucrania. Y nosotros tenemos que decirles a Francia y al Reino Unido que no pueden hacerlo. Bueno, pues si ellos quieren hacerlo, podemos darles respaldo, podemos sumar tropas, podemos sumar capacidades, pero Macron también es comandante en jefe de las Fuerzas Armadas francesas. Sí, sí. Entonces, tampoco se trata de volver a una Europa de las naciones. Yo estoy muy a favor de la Unión Europea, pero desde luego en estos temas militares tal vez lo más eficaz es que los países que quieran mandar fuerzas a Ucrania lo hagan. Sí, sí. Sí, yo por seguir un poco con el paralelismo que señalaba Miguel, es que en Ohio no hay un ejército propio de Ohio, todo el ejército es ejército estadounidense. Nosotros no estamos en ese punto, estamos en un punto en el que hay 27 estados y cada estado tiene su ejército ya. No vamos a crear un ejército desde cero, sino que existen 27, con lo cual creo que el paso más lógico es establecer la coordinación entre esos ejércitos y poder actuar en este momento en el frente que tenemos, que es el de Ucrania contra Rusia. Veremos qué pasa en los próximos días. A ver, con Trump cada día tiene eso aquel, cada día tenemos noticias que comentar, así que Trump va a ser el titular durante muchos meses y años, y espero veros aquí meses y años. Así que, Juan, gracias y te veo mañana, ¿no? Sí, un debate que haremos muy interesante. Nos vemos mañana hablando de pensiones, efectivamente. Muy bien. Y Hugo Pérez, gracias y hasta la próxima. Gracias de nuevo. Miguel Córdoba, nuestro experto y gran economista, gracias y hasta la próxima. Gracias a vosotros, encantado de estar con vosotros. Mucho gusto.